El 348 Turbo Thrust fue poderoso, revolucionario y desapareció misteriosamente. Escándalo interno, presión de la competencia o error de ingeniería. Quédate hasta el final porque hoy veremos cómo este motor casi provoca una guerra en NASCAR y por qué terminó desapareciendo como un fantasma. Estados Unidos en plenos años 50, la economía en auge, las carreteras llenas de autos nuevos y el sueño americano pasando a toda velocidad. En ese momento la industria automotriz vivía su boom y la palabra mágica era potencia. Más caballos, más torque, más músculo bajo el capó. Chevrolet ya tenía un as bajo la manga, el pequeño y famoso Small Block de 1955, un motor que revolucionó la era, pero el mercado pedía algo más grande, más fuerte, más bestial. Así nació la serie W, un linaje nuevo de motores que prometía músculo de verdad. La primera criatura de esta familia fue el imponente motor 348 Cubic Inch, una máquina diseñada para marcar la diferencia. Detrás de este monstruo estaba Harry Barr, un ingeniero con ideas tan punzantes como su apodo, la cabeza de puercoespín. ¿Por qué? Porque su diseño era revolucionario, con unas cámaras de combustión únicas que le daban un rendimiento espectacular para la época. El 348 no era solo un motor, era un salto tecnológico. Su configuración innovadora y su poder bruto lo convirtieron en el motor ideal para vehículos que necesitaban fuerza de verdad sin sacrificar durabilidad. No se trataba solo de números en papel, sino de crear un motor que pudiera dominar en el trabajo pesado y al mismo tiempo tener ese toque de sofisticación mecánica que lo hacía especial. Fue así como desde su nacimiento el 348 prometía no solo potencia, sino también carácter y fiabilidad. Pero esto era solo el comienzo. El motor 348 no nació para las carreras ni para las pistas llenas de humo. Su verdadero terreno era otro: camionetas, autos pesados, máquinas de trabajo duro. Este motor fue diseñado para aguantar la carga, para entregar torque constante y confiable y para sobrevivir a jornadas interminables sin rendirse. En pocas palabras, era el músculo perfecto para los grandes. Fiabilidad era su segundo nombre. Cuando pensabas en trabajo rudo y potencia sin complicaciones, el 348 estaba ahí para responder. No buscaba récords de velocidad ni tiempos con el cronómetro, sino la fuerza bruta para arrastrar, transportar y resistir el día a día más exigente. Pero como toda gran historia, aquí llegó un giro inesperado. Los Hot Rodders, esos pilotos audaces que ven en cada motor un corazón listo para latir más rápido, pusieron sus ojos en el 348. Lo vieron y pensaron: este motor tiene hambre, tiene sed de velocidad. Así, el Gentleman Engine, tan respetuoso y sólido en el trabajo, empezó a transformarse en una bestia de pista. Su diseño robusto, sumado a la innovación de Harry Barr, lo hacían perfecto para potenciarlo. Los preparadores comenzaron a exprimir cada gota de potencia, convirtiendo este motor para camiones en una máquina que rugía con fuerza en las carreras callejeras. El 348 dejó de ser solo músculo para el trabajo pesado y se ganó el respeto en el asfalto. Un motor que nació para el trabajo, pero que no pudo resistir la tentación de la velocidad. Así empezó la leyenda. El motor 348 no solo quería ser el músculo de las camionetas, sino que también tenía ganas de brillar en la pista. Y vaya si lo hizo. La clave estuvo en la versión más poderosa que Chevrolet lanzó, el 348 Tri-Power, con sus 3 carburadores Rochester que juntos sacaban nada menos que 315 caballos de fuerza. Para la época, eso era pura magia bajo el capó. Esta joya mecánica se convirtió en el arma secreta de Chevrolet en las carreras de NASCAR. En 1959, con el famoso piloto Junior Johnson al volante, el 348 dominó el asfalto. Johnson y su Chevy fueron una combinación letal, ganando carreras y dejando claro que aquel motor no era cualquier cosa. La potencia y el rendimiento del 348 le valieron un apodo que pasó a la historia: Chevy Cheat Code, o lo que es igual al código secreto de Chevrolet para ganar. Era como si tuviera una ventaja injusta, un truco escondido bajo el capó que les daba una superioridad casi imbatible. Pero no todo fue celebración. Ford, principal rival en NASCAR, levantó la voz y acusó a Chevrolet de hacer trampa. ¿Cómo podía un motor así ser de producción, algo que debía ser accesible para el público y no un prototipo especial para carreras?
La polémica se desató en las oficinas y en los garajes. ¿Era el 348 un verdadero motor de producción o un motor fantasma creado solo para ganar? Esta duda alimentó la rivalidad y tensionó la escena, poniendo a Chevrolet en el ojo del huracán. Pero mientras los debates continuaban, el 348 seguía rugiendo en las pistas y escribiendo su propia historia. Como en toda historia de éxito que sacude el tablero, la polémica alrededor del 348 alcanzó su punto más alto en la homologación del Super Turbo Truss. Solo se produjeron 127 unidades, un número sospechosamente bajo para un motor que debía estar en la producción masiva. Esto fue como encender una mecha en el mundo de NASCAR. Ford no se quedó de brazos cruzados. La marca amenazó con retirarse de las competencias, un movimiento que podía hacer temblar a NASCAR y poner en jaque la legitimidad de las carreras. La presión era enorme y las acusaciones de motores no homologados explotaban en los medios y en los paddock. Finalmente, NASCAR cedió a la presión y sin mucho ruido, Chevrolet retiró discretamente el 348 de las competencias oficiales. No hubo grandes anuncios ni despedidas rimbombantes, simplemente un silencio que hablaba por sí solo. El motor que había causado tanto revuelo desapareció de la escena pública, casi como si nunca hubiese existido. Pero el 348 ya se había convertido en leyenda, y como buena leyenda, no desapareció del todo. Sobrevivió en las calles, en los talleres clandestinos y en las manos de los fanáticos que lo convirtieron en un motor mítico, una bestia que, aunque censurada, siguió rugiendo en la sombra. Cuando pensábamos que el 348 ya había mostrado toda su fuerza, Chevrolet sacó de la manga una versión que llevó la potencia a otro nivel, el Super Turbo Truss Special. Este motor no era un simple upgrade, era una bestia indomable que entregaba 315 caballos de fuerza reales, nada de cifras maquilladas ni exageradas. Esto fue antes de que los Muscle Car tomaran el centro del escenario, así que te puedes imaginar el impacto que llegó a tener en su época. El Super Turbo Truss Special rompió todos los esquemas, con una potencia sin precedentes que sorprendió tanto en las calles como en las pistas. No solo los corredores de NASCAR lo querían, sino que drasters especializados y hasta algunas unidades de policía lo usaban para perseguir a los más rápidos, y hasta Corvette clandestinos tenían motores 348 ilegales bajo el capó, buscando esa ventaja brutal que solo este motor podía ofrecer. Era un motor que, aunque prohibido oficialmente en las carreras, se convirtió en la obsesión de muchos amantes de la velocidad que querían sentir la fuerza brutal del 348. La leyenda del Super Turbo Truss Special creció en los garajes y en las calles, alimentando el mito de que este motor era el verdadero monstruo escondido de Chevrolet. Está claro que no todo fue gloria para el 348. Detrás del rugido y la fama, surgieron frustraciones entre corredores y mecánicos que lidiaban con su complejidad. Smokey Yunick, uno de los mecánicos más legendarios de la época, llegó a calificar al 348 como el mayor error de GM. ¿Por qué? Por su diseño radical, que aunque innovador, lo hacía muy difícil de reparar, algo impensable para quienes necesitaban que su motor fuera confiable y fácil de mantener. El 348 tenía problemas serios, un consumo de combustible alto que hacía temblar el bolsillo, un peso considerable en la parte frontal del auto que afectaba el manejo y su ya mencionada complejidad mecánica que lo volvía un dolor de cabeza en el taller. Estas fallas minaron poco a poco la confianza en el motor, especialmente entre los corredores que buscaban no solo potencia, sino también practicidad. Mientras tanto, Chevrolet ya miraba hacia adelante, preparando al sucesor del 348, el 409 más ligero, más poderoso y más fácil de manejar. El 409 estaba listo para tomar el testigo y seguir dominando tanto en las calles como en las pistas. El 409 no salió de la nada, nació directamente del ADN del 348, pero con una mejora total. Podríamos decir que el 348 fue el abuelo musculoso y el 409 el nieto que llegó para romperla en serio. Más potente, más eficiente y mucho más atractivo para el público y la propia industria. El 409 representaba el siguiente paso lógico en la evolución de los motores Chevrolet. Con un diseño que optimizaba lo mejor del 348, el 409 subió la apuesta en caballos de fuerza y torque, pero además logró ser más vendible, mejor en consumo y con un precio más razonable para su fabricación masiva. Esto lo convirtió en el motor predilecto para muchos modelos, especialmente para los Muscle Car que comenzaban a dominar la escena en los años 60.
Para rematar la fama del 409, llegó la icónica canción 409 de los Beach Boys, que hizo que este motor se convirtiera en una leyenda cultural, un himno para los amantes de la velocidad y la potencia. Y claro, con todo este éxito, Chevrolet tomó una decisión estratégica: enterrar al 348, no porque no fuera un buen motor, sino para no dividir su fuerza y enfocar toda su atención y recursos en el 409. El 348 quedó como un guerrero legendario retirado, mientras su heredero tomaba el trono sin mirar atrás. Detrás de la retirada del 348 hubo más que solo la llegada del 409. La política interna de General Motors puso todo el foco en su nueva estrella, dejando el 348 en el olvido. Desde la ingeniería, el 348 era un motor caro de producir, poco compatible con muchos modelos y complicado de ensamblar en masa. Esto lo hacía menos atractivo para la producción a gran escala, especialmente frente a motores más sencillos y eficientes. Además, en ese momento comenzaban a emerger nuevas regulaciones sobre emisiones y eficiencia, y NASCAR también endurecía las reglas para los motores. El complejo sistema de triple carburador Tri-Power del 348, aunque potente, empezó a ser visto como una trampa, lo que generó sospechas y presión para que fuera retirado de las pistas. Todo esto creó un ambiente en el que mantener el 348 en producción y competencia era cada vez más difícil. Entre las limitaciones técnicas, la política corporativa y las regulaciones, el 348 se desvaneció, dejando su legado en las calles y en la historia, pero sin lugar en el futuro. Y así termina la historia del legendario 348 Turbo Truck, un motor que desafió las reglas, puso en jaque a Ford y desapareció entre sombras y controversias. Si te gustó el video de hoy, no olvides dejar tu like y tus comentarios. Y para más contenido como este, suscríbete y comparte. Esto es El Garaje. Nos vemos en el siguiente video.